de ustedes que de manera presencial están acá en la casa de nuestro Padre, amén, y aquellos que a través de las redes se conectan en esta hora para poder recibir la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Así que quiero que abras tu Biblia o la enciendas en Primera de Juan, en su capítulo 4, en el verso 16. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Amén. Cuando lo tengas, por favor, me confirmas con un fuerte amén. El apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 4, verso 16. En el nombre del Señor leemos: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Quiero repetir ese verso. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Levante sus manos al cielo en esta hora. Espíritu Santo de Dios, en este momento suplico e imploro delante de tu presencia que tengas a bien, Señor, utilizar mi vida como un canal o instrumento tuyo, donde tu palabra pueda correr y pueda, Señor, ser guiada por tu Espíritu Santo hasta llegar a lo más profundo, Padre, de cada uno de nuestros corazones, no solamente de aquellos que estamos de manera presencial acá, sino de aquellos que en este momento se están conectando, y doquiera que esta tu palabra, Señor, vaya a llegar. Sea tu Espíritu Santo ministrando cada uno de nuestros corazones, y el propósito de esta palabra sea de edificación, Señor, fortalecimiento y establecimiento de tu reino sobre la vida de cada uno de nosotros. Ministra esta tu palabra y pueda tener cabida en cada una, Señor, de nuestros corazones, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento cada uno de mis amados y estimados hermanos. Quiero traer una palabra de parte de Dios que pueda quedar grabada en el corazón de cada uno de nosotros, y más que simplemente poder confrontar nuestras vidas, es más el deseo de Dios en mi vida de que pueda producir un quehacer en cada una de nuestras vidas, que una vez que hayamos culminado este servicio y hayamos salido de este lugar, pues comencemos a accionar conforme a lo que en esta mañana Dios ha colocado en mi corazón, desde mi persona hacia cada una de las personas, de aquellos que nos están escuchando y de cada uno de ustedes que están de esta manera, de manera presencial en esta mañana. Quiero basar mi enseñanza de esta mañana bajo el tema: el gran llamado de Dios para cada una de nuestras vidas. El gran llamado de Dios para cada una de nuestras vidas. Y quiero iniciar basando mi prédica en una anécdota que quiero compartirla con ustedes en esta mañana. En el mar Mediterráneo, en una de sus costas más fuertes por el oleaje y la brisa que circulaba en aquella región, era uno de los lugares más difíciles de poder navegar. Y muchas embarcaciones comenzaron a zozobrar en esta costa, de tal manera que comenzó a llamar la atención
a cada uno de los habitantes de aquella región. Y eran tantas las personas que estaban muriendo por haber zozobrado en el mar y perecían ahogados, que toda la comunidad de aquel lugar comenzó a sentir temor y comenzó a ocuparse, y comenzaron ellos a comenzar a navegar en las aguas en pequeñas embarcaciones con tal de poder ayudar a las personas que en un momento dado podían zozobrar. Comenzaron a poder salvar muchas vidas porque constantemente la comunidad comenzó a navegar las aguas e inmediatamente un barco zozobraba, pues iban en busca de aquellos y comenzaban a ayudarles, y a pesar de que algunos perecían, pero comenzaron a salvar multitudes de vidas. Es allí donde surge el nombre en aquella región y se le comenzó a llamar y a conocer como los salvavidas. Personas que arriesgaban su vida para comenzar a salvar a otros que habían zozobrado en el mar. Y aquel nombre comenzó a circular y comenzaron a añadirse cada día más personas voluntarias que se unían a la búsqueda de poder navegar las aguas con tal de poder ayudar en aquellos casos donde había una embarcación que había zozobrado. Y aquel nombre comenzó a tomar fama de los salvavidas, hombres que entregaban su vida en bienestar y en procura de poder salvar a aquellos que en un momento dado estaban en necesidad. Era tantas las multitudes que comenzaron ellos a salvar y que comenzaron las personas de la comunidad a llegar, que simplemente se vieron en la necesidad de poder buscar una infraestructura, un lugar donde ellos pudieran cerca de la costa establecerse y desde allí comenzar ellos a hacer un mejor trabajo. Alquilaron un pequeño edificio que quedaba justamente al lado de la costa y comenzaron allí a reunirse cada uno de los allegados de aquella comunidad y allí recibían a los que eran salvados. Había crecido tanto esta comunidad que comenzaron a pensar que ya el lugar les quedaba corto. Y había un solar que estaba al lado que le estaban vendiendo, lo compraron y construyeron un edificio aún mayor para de esta manera poder alojar a cada uno de los refugiados y a todos los que se agregaban para el servicio de búsqueda. Y comenzó aquello a crecer en aquella región. Y comenzaron ellos a sentir que aquel edificio necesitaba ser remodelado, necesitaba ser embellecido, y comenzaron a cambiar y comenzaron a ampliar y comenzaron a modernizar aquel lugar. De tal manera que ya lo que empezó como una obra pequeña, ahora ya se había establecido como un lugar fuerte, hermoso, donde cualquiera que le veía le llamaba la atención por su hermosura. Y habían crecido tanto que ya se reunían en el lugar y comenzaban a celebrar y a tener reuniones y comenzaban a compartir los unos con los otros, de tal manera que comenzaron a hacer reuniones festivas donde se reunían a comer, donde se reunían a hablar, donde se reunían a compartir en sentido general. Era tanto el compartir que ya ellos comenzaron a descuidar lo que era ir al mar a buscar a aquellos que habían zozobrado. Y comenzaron a buscar ayudantes, a pagarles para que estos ayudantes sean los que fueran al mar a socorrer a los que estaban en zozobra. Y los que iniciaron la labor se quedaban resguardados en aquella infraestructura que cada día se ocupaban por embellecerla y hacer que cada día se estuviera mucho más hermosa.
Al final de la jornada comenzó a haber disputas entre ellos, de tal manera que los nuevos y los que tenían más énfasis en buscar las almas que estaban en zozobra en el mar, comenzaron a entrar en conflicto con los primeros que iniciaron, porque ya los primeros que iniciaron simplemente querían que aquellos nuevos fueran los que tuvieran que ir a hacer la gran labor. Un día hubo una gran zozobra de un barco que estaba repleto no solamente de mercancía, sino que solamente trasladaba personas porque era un crucero. Imagínense, hermano, la gran labor donde todo el mundo tuvo que tirarse al mar a poder ayudar a tanta multitud que estaban zozobrando en el mar, y muchos murieron ahogados, pero muchos pudieron ser salvados. Aquellos que fueron salvados definitivamente habían llegado a aquel gran refugio hermoso, precioso que ellos tenían. Y cuando aquellos primeros que levantaron la infraestructura vieron que todo el lugar estaba lleno de personas y que los muebles que habían comprado para ellos poder disfrutar, a sentarse, a hablar y a tener sus reuniones, ahora comenzaron a sentirse mal, porque definitivamente aquellos que habían zozobrado, que habían llegado en mal estado, comenzaron a sentarlos, a colocarlos en aquellas habitaciones lujosas, y definitivamente aquello produjo que hubiera un mal sentir en muchos de ellos, e inmediatamente llegaron y los pudieron trasladar a todos hacia el hospital o la clínica para darle soporte. Se reunieron todos ellos y comenzaron una gran disputa, porque ellos decían: ya hemos crecido tanto que ya necesitamos buscar ahora otro lugar, porque no podemos traer los refugiados acá, porque este lugar es muy privilegiado, está muy bien resguardado, y definitivamente todos nuestros aguares se van a empobrecer o se van a dañar si comenzamos a darle a ellos, a todos los que lleguen, para que puedan ser usados por ellos. Esto produjo que una gran multitud saliera de ellos y comenzaron a instalarse en otros lugares. Y comenzaron a empezar, los que se fueron de manera pequeña, a comenzar a construir. Y luego que pasaron los años, aquellos que empezaron pequeños se pusieron igual que los que empezaron de inicio. Y al día de hoy, en esa costa del mar Mediterráneo, todavía existen multitudes, pero ya hoy en día se les llama clubes, porque solamente se están haciendo reuniones para compartir y para ellos poder saber cada una de sus intrigantes, sus cosas, y comenzaban ellos a hablarla, pero ya habían perdido el norte y el sentido de la realidad de por qué habían llegado allí para constituirse en salvavidas. Esta historia habla justamente de la iglesia del Señor cuando perdemos el norte de lo que realmente es el corazón de Dios y de cómo Dios ve la humanidad hoy en día, y de cómo nosotros como creyentes definitivamente debemos de verla. Si como iglesia perdemos la visión de alcanzar, perdemos la visión de rescatar, perdemos la visión de ayudar lo que hoy en día están zozobrando en el mundo, definitivamente nosotros caeríamos en la misma condición, y en vez de constituirnos en una iglesia, simplemente estaríamos reuniéndonos como se reúnen las personas en los clubes para tener una reunión donde pueden ellos simplemente disfrutar entre ellos, pero significativamente haber perdido la realidad y la visión del llamamiento real de Dios para cada una de nuestras vidas. Y el apóstol Juan, en primera de Juan, en su carta, en el verso 4, el apóstol Juan, siendo inspirado por Dios, se le llamaba el apóstol del amor. Aquel que tenía tanto amor que seguía de cerca al Señor
y era el discípulo que recostaba su cabeza en los hombros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que uno de los hombres que estaban más calificados para poder hablar acerca del amor, y no de un amor cualquiera, sino del amor de Dios, era este hombre. Y este hombre comienza a hablar acerca del amor de Dios y él dice: nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído que el amor que Dios tiene para con nosotros es grande. Y en su carta él habla: Dios es amor. No es que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Y gracias le damos a Dios que la misma Biblia se constituye en su propia intérprete para poder arrojar luz a los versos de cada una de sus estrofas. Y en Juan 4:10, el apóstol Juan declara y dice en qué consiste el amor de Dios. ¿Cuál es la realidad del amor de Dios? ¿Dónde está fundamentado el amor de Dios? Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Él habla y explica y dice: en esto consiste el amor. Ahora él va a declarar en qué consiste el amor de Dios. ¿Qué es lo que es el amor de Dios? Basado en la experiencia y la guianza del Espíritu Santo, de lo que él ha podido percibir, siendo inspirado, él dice: en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, ahora Juan explica en qué consiste ese amor. En que Dios nos amó a nosotros primero. Y quiero que podamos entender lo que la Biblia habla acerca de que primero Él nos amó. Porque cuando habla de que primero nos amó, significa que el amor de Él para la humanidad no está basado en poder recibirnos, ama porque yo le estoy dando, sino que cuando Dios nos ha amado, cada uno de nosotros, y en esto consiste lo que es la palabra primero, es que Dios me amó antes de que cada uno de nosotros pudiéramos conocerle. Y esto es muy importante que nosotros podamos manejarlo en esta mañana, porque el amor de Dios se fijó en nosotros antes de nosotros dar el paso para recibir a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, basado en esta descripción de Juan, Juan enseña y dice cómo mira Dios a toda la humanidad. ¿Cuál es la mirada que Dios tiene para cada uno de los seres humanos que hoy en día están atravesando esta vida? Es que el amor de Dios es sobre todas las cosas y Dios ama a todos aquellos que forman parte de la humanidad. Entonces, el apóstol Juan habla acerca de que el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros, en vez de merecer amor, lo que pudiéramos haber merecido fuera condenación. Y en esto es que consiste el gran amor de Dios, en que Él nos amó primero. Primero es que yo no le conocía. Primero es que yo vivía enemigo de Él. Primero es que yo vivía apartado de Él. Primero es que yo vivía basado en las expectativas mías y muchas veces pensaba que estaba bien haciendo cosas que no estaban bien. Y por encima de todo eso, Dios nos amaba. Entonces el amor de Dios trasciende más allá de nuestra conducta, porque definitivamente nuestra conducta antes de conocer al Señor no era la mejor. Nuestra forma de vida antes de venir a Jesús no era la correcta. Sin embargo, a pesar
de que la Biblia dice que estábamos en una condición de enemistad con Dios, aún bajo esa condición, el amor de Dios se manifestó sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, la manera correcta como Dios ve a la humanidad, piense en el pecador más grande que usted en su vida pudo haber conocido. Alguien que usted sabe que no es merecedor de la gracia de Dios por la conducta o la forma de vida que tenga. Quiero decirte que por encima de la condición que él tiene, aún por encima de esa condición, Dios le ama. No importando la forma de vida que lleve, Dios le ama. Y es la manera como Dios le ve. No importando cómo él ve a Dios. Lo importante, Juan dice, es como Dios lo ve. Porque Dios lo ve de la manera correcta, en el sentido de que Dios sabe que en su ignorancia, por su naturaleza pecaminosa, acciona, camina y vive, dándole la espalda a Dios. Pero sin embargo, por encima de todo eso, el amor de Dios está sobre su vida. La mirada de Dios hacia la humanidad hoy en día, en este mismo momento, ¿cómo mira Dios a la humanidad? Con una mirada de compasión, con una mirada de amor. Desde la perspectiva de Dios, Juan dice, Dios es amor. Y al Dios ser amor, no puede emanar de él otra cosa que no sea misericordia, que no sea bondad, que no sea perdón, porque definitivamente la humanidad es la obra cumbre de Dios, y el propósito de Dios no es que nadie, absolutamente nadie perezca, sino que todos puedan proceder ¿a qué? A un arrepentimiento genuino delante de Dios. En otras palabras, Dios continuamente, siempre está con los brazos abiertos, esperando para recibir y para perdonar al pecador más grande que usted pueda señalar. Eso es gracia. Eso es gracia. Y la parábola del hijo pródigo nos habla de esto. De aquel hombre que da la herencia, y aún dando la herencia todos los días se paraba a la puerta de su casa y con sus brazos abiertos estaba mirando para ver el día que el hijo pródigo iba a regresar de nuevo. Y la Biblia dice que cuando regresó no le dijo, te lo dije. Te dije que te iba a ir mal. Te dije que si hacía eso no te iba a ir bien. Sino que dice la Biblia que le abrazó. Dice la Biblia que le besó. Dice la Biblia que puso un anillo en su dedo. Dice la Biblia que le puso el vestido más costoso. Dice la Biblia que mató el becerro más gordo. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, este era mi hijo que estaba muerto, mas ahora ha sido encontrado. O sea, Dios, desde la perspectiva de él, no puede mirar de otra manera al ser humano. No importa los errores, no importa las veces que caiga, no importa las cosas abominables que pueda hacer, desde la perspectiva de Dios, su mirada hacia la humanidad siempre será una mirada de misericordia y una mirada de amor. Primera de Juan 4:19 dice la Biblia, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Hermanos, una de las cosas que más impactó la vida de todos nosotros que estamos acá y de aquellos que están en las redes, que han conocido al Señor, es que en el momento que tuvimos nuestro encuentro con Dios, lo primero que nosotros sentimos fue ese amor tan profundo que inundó nuestras vidas. De tal manera que ese amor nos ha puesto a nosotros en estrecho delante de Dios. Y mientras ese amor que lo estábamos sintiendo traía tanto dolor a nuestras vidas por la forma y la conducta de vida nuestra
Y en ese momento decíamos cuán miserable éramos cada uno de nosotros y cuánta gracia de Dios hoy en día yo puedo manifestar cuando siento esa gracia y ese amor de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Juan 3:16, un verso muy conocido por todos nosotros, declara y habla de la expresión del Padre, de su amor hacia la humanidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a quién, a los salvos, a los que se congregan en una iglesia, a los que le sirven, no. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga la vida eterna. Entonces, basado en la Biblia, Dios ama al mundo. Dios ama a la humanidad. De él se deroga todo el amor y todo el perdón hacia aquellos que definitivamente lo único que deben de hacer es creer en aquel que él ha enviado para que puedan tener vida eterna. Tito 3:4 dice la Biblia, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, ¿para quién? Para con los hombres. Tito dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con quién, para con los hombres. Cuando Dios manifestó su bondad, cuando envió a esta tierra a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Aún Dios mirando la condición de vida del ser humano, aún Dios mirando que de continuo viven de mal en peor, aún Dios mirando eso, envía a su Hijo, porque definitivamente sabía que aunque muchos no le iban a obedecer, otros sí iban a abrir su corazón para que el amor de Dios pudiera tocar sus vidas. Romanos capítulo 5, verso 8, hablando de la expresión del amor de Dios hacia la humanidad, la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes cuándo se recompensa a un empleado y se le da un aumento? ¿Sabe cuándo se le da un aumento a un empleado? Cuando demuestra que es merecedor de ese aumento. ¿Ustedes han visto alguna vez que le dan a un empleado un aumento sin merecerlo? En muy pocas ocasiones. En la gran realidad se aumenta a aquellos que demuestran que son merecedores de esto. Sin embargo, la Biblia dice que cuando hablamos del amor de Dios, Cristo Jesús muere por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. En otras palabras, no éramos merecedores de esto. Sin embargo, la mirada de Dios hacia nosotros es una mirada llena de ternura, llena de esperanza, y que cada vez la Biblia resalta el hecho de que no importando la condición del ser humano, el amor de Dios nunca va a cambiar hacia él. Es más, la Biblia dice que el cielo y la tierra iban a pasar, pero que su palabra no pasará. La Biblia dice, Dios no cambia. En otras palabras, su amor se va a manifestar en nuestras vidas de manera incondicional. ¿Sabe? Dios sabía que muchas personas no iban a recibir a Jesús y iban a morir sin Cristo, aún después que Él entregara su vida en la cruz. Pero Dios también sabía que otros sí iban a poder aprovechar esta bendición e iban a abrir su corazón a Dios. Entonces, desde la perspectiva del Padre, desde la mirada de Dios, vemos que su amor sobre la humanidad es un amor inmutable. Es más, el ser humano
no puede hacer absolutamente nada para que Dios le ame más. Ni puede hacer absolutamente nada para que Dios le ame menos. En otras palabras, sencilla y llanamente, Dios ama a la humanidad. En nuestra mente finita, una mente restringida, poder entrar esa magnitud tan grande del amor y la misericordia de Dios nos cuesta, hermano. Nos cuesta. Porque a veces vemos accionar de personas, óigame, que si dependiera del ser humano, si dependiera del hombre, pero ¿sabes qué? Los pensamientos de Dios no son igual que los pensamientos nuestros. El amor de Dios no se compara con el amor tan grande que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, por encima, desde la posición del Padre hacia la humanidad, hay una mirada de amor y una mirada de misericordia. Entonces, Dios en su amor y en su misericordia, tratando de ayudar, tratando de propiciar que el hombre tenga un acercamiento a Él, ha provisto un camino. Que la Biblia dice que solo hay un mediador. O sea, Dios nos ha proveído varios caminos. Dios proveyó un solo, de tal manera que nadie se puede extraviar porque solo es un solo camino. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, el cual es ¿quién? El cual es Jesucristo. Entonces Jesús viene a hacer la voluntad del Padre. Sabía que iba a morir en una cruz. Sabía que iba a cumplir la justa justicia de Dios para que en su muerte toda la humanidad pudiera tener la oportunidad de poder tener un acercamiento al Padre. Y lo más interesante de todo es de notar lo siguiente: Jesús amaba al Padre. Y si Jesús amaba al Padre, necesariamente tenía que amar lo que el Padre también amaba. Si Jesús amaba al Padre, no podía vivir de espalda a lo que el Padre amaba. ¿Y qué era lo que el Padre amaba y ama? Toda la humanidad. Por eso, si Cristo vino y amaba al Padre, su comportamiento tenía que ir en pos de ¿qué? De lo que el Padre amaba. Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, el cual es mi Padre. Entonces, si mi Padre ama a la humanidad, Jesús decía, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que amar a la humanidad. ¿Cómo debe de ser el comportamiento de Jesús hacia el hombre? Dice la Biblia que en una ocasión se reunieron una gran multitud y cuando el Señor la vio, dice la Biblia, tuvo compasión de ellos, porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Y lo veía de esa manera porque había lobos que podían atacar las ovejas. Y él decía, yo los veo y tengo compasión de ellos. En otras palabras, de la misma manera que mi Padre les ama, Jesús decía, así mismo, yo también les amo. Y es por eso que en Juan 15:13 les dice a los discípulos, nadie tiene más amor que este, el que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, les amo tanto que he estimado mi vida como poco, con tal de poder demostrarles a ustedes que mi amor no es fingido, que mi amor no tiene una medida, sino que le estoy amando hasta la muerte, hasta lo sumo. Voy a llegar hasta la última consecuencia con tal de manifestarles a ustedes el amor con que Dios les ama.
Jesús estaba totalmente unificado con el Padre y lo mismo que el Padre sentía, Él también lo sentía, lo demostraba en el diario vivir, en su caminar sobre esta tierra. Y ahí están cada una de todas sus enseñanzas. Como dice la Biblia, que Él miraba al pecador. Es más, su amor era tan profundo que todos los religiosos en ese entonces chocaban con la vida de Jesús. Porque los religiosos de aquel entonces eran tan santos, estaban tan cerca de Dios, que no podían unirse a los pecadores. Porque el pecado le podía transmitir, se le podía pegar a ellos. Y todos los religiosos se reunían solamente entre ellos y todos los demás del pueblo estaban lejos, porque ellos eran santos y ponían una barrera. Es más, dice la Biblia que los fariseos le ponían carga a la gente que ellos ni siquiera con un dedo hacían el intento de moverla. Y comenzaron a criticar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se reunía, comía, compartía con los pecadores. Y para ellos esto era Jesús el santo, el profeta, el que predica la palabra. ¿Cómo tú te rebajas? Pero hay un problema. Jesús dijo: yo no he venido para los que están sanos. Yo he venido para los que están enfermos. Yo he venido para los que están en problemas. Yo he venido para aquellos que están apartados de Dios. Y de la única manera que mi amor los va a tocar es si yo tengo un contacto con ellos. ¿Cómo ellos van a saber que Dios es bueno si no hay quien se le acerque y se lo diga? ¿Cómo ellos van a saber que de la manera que están viviendo y se están comportando no es la manera correcta? Entonces debo de modelar, decía Jesús, no solamente mis palabras, sino mi vida tiene que ser un modelo para la vida de cada uno de ellos. Y aún los mismos discípulos, óigame, habían momentos que ellos no entendían esto. Por eso fue que cuando fueron a apresar a Jesús, Pedro saca la espada y le huela la oreja a un guardia. Y Jesús le dijo: no, Pedro, que no es así. Esto no es con espada ni ejército. Esto es con el Santo Espíritu del poder de Dios. Por eso la Biblia dice que la palabra blanda aplaca la ira. Porque cuando alguien está lejos de Dios, lo que necesita es un modelo de alguien que le diga: esta es la manera correcta, como debo de comportarme, como debo de vivir, como debo de hablar. Y Jesús de eso era un máster por excelencia. Era el modelo excelente que podía exhibir en su vida la gracia y el amor de Dios. En otras palabras, Jesús reflejaba todo el amor del Padre en su propia vida. Entonces, es imposible amar al Padre y no amar lo que Dios ama. Es imposible amar al Padre y no manifestar lo que el Padre ama. Porque Dios no está de acuerdo con la vida pecaminosa de nadie, pero definitivamente todo ser humano delante de Dios, su mirada es una mirada de misericordia sobre su vida. Aún el pecador más grande, la mirada de Dios es una mirada de misericordia. Y cuando Jesús vino, manifestó esto. Segunda de Corintios 8, verso 9. Jesús dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos de la gracia de Dios. Dice la Biblia: quien no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó. Ahora la Biblia dice que este hijo se humilló hasta lo sumo, con tal de que el amor del Padre se pudiera manifestar sobre las personas, sobre la humanidad, sobre toda persona que todavía. Aquel que era rico, no pensando en su posición,
no pensando en el estándar donde estaba, sino que se despojó de toda su gloria, haciéndose semejante al hombre, muriendo en una cruz para poder dar salvación a la humanidad. Hermanos, en todos los diccionarios, la definición de la palabra amor debería no solamente dar una traducción en palabras, sino hacer unas referencias a la cruz de Cristo. Usted quiere un lugar donde el amor del Padre se pueda ver más visiblemente que en la cruz. No lo hay. No hay un lugar que pueda apuntar más al amor del Padre que la cruz del Calvario. Es allí donde el amor realmente se completa a favor de toda la humanidad y de cada uno de nosotros. Y el gran llamado de parte de Dios para la vida de nosotros, la iglesia, de aquellos que ahora formamos parte de su pueblo, de aquellos que formamos parte de su grey, de aquellos que hemos sido ahora recibidos en gloria y que nuestras vidas han sido transformadas por Él y que hemos degustado del amor del Padre. ¿Cuántos han degustado del amor del Padre? ¿Cuántos saben que el amor del Padre es real? ¿Cuántos son testigos de esa gracia? Aquellos que formamos parte, ahora Jesús les llama y le dice en Mateo 4:19, Jesús dice, el Padre ama a la humanidad. Ahora yo he venido a hacer la obra del Padre. Mi testimonio, mi forma de vida, les va a decir a ustedes que yo voy a manifestar en mi vida lo mismo que el Padre es. Que el Padre ama a la humanidad y Jesús con su vida y su testimonio pudo dar a conocer justamente esto, ni más ni menos esto, en que el amor de Dios es incondicional y es verdadero. Ahora Jesús llama a los discípulos y le dice en Mateo 4:19 y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En otras palabras, Jesús está diciendo, esto es una cadena. El Padre, luego vengo yo a hacer la voluntad del Padre y ahora yo los llamo a ustedes a hacer la voluntad del Padre y la voluntad mía. Entonces, la gran misión de la iglesia es que el legado de Él para nuestras vidas es: yo te voy a hacer pescador de hombres. Y si la iglesia pierde de vista esta visión, si la iglesia no acciona conforme a lo que la Biblia establece en el quehacer cotidiano y diario de nuestras vidas, hermanos, nos estaríamos constituyendo como la parábola que puse al principio, en que una iglesia, una congregación se puede constituir simplemente en un club social donde nos reunimos los hermanos simplemente para cantar, nos reunimos simplemente para hablar, porque si no estamos llevando a cabo en nuestra vida el llamado de Dios de constituirnos en pescadores de hombres como aquellos que están zozobrando en las aguas del pecado. Esa gran humanidad que está allá afuera, que todavía no ha conocido al Señor, y que justamente de la única manera que yo puedo llevar a cabo esto es si yo entiendo cómo es que Dios mira al pecador. Cuando yo logro entender cómo Dios mira al pecador, entonces el llamado de Dios para mi vida es: yo amo a Dios, debo de amar lo que Dios ama. Debo de caminar como Dios y como Jesús ha caminado, en sentido de ver al pecador, de ver a aquel que todavía no ha conocido a Dios. Cuando tú ves a alguien que todavía no ha conocido a Dios, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas cuando un familiar fallece y que estuvo cerca de ti y que tú nunca le predicaste la palabra? ¿Qué piensas cuando hay un amigo de infancia tuyo
Y han compartido tantas veces ustedes juntos, nosotros hemos compartido tantas veces con Él. Y un día nos los encontramos y nos da la sorpresa que nos dice, oye, soy cristiano. Y que aún siendo nuestro amigo de infancia, tuvo que conocer a Cristo porque otro le predicó, no porque nosotros le predicamos. O sea, la mirada de nosotros hacia la humanidad, ¿cómo tiene que ser hoy en día? ¿Sabe? Cuando el Padre ve la humanidad, hermanos, el Padre ve una necesidad muy grande en el ser humano. Porque su amor hacia ellos es incondicional. No importa cómo esté caminando, esté viviendo, a Dios no le interesa eso, a Dios le interesa que le ama. Y ahora Jesús llama a su iglesia y les dice, le tengo a ustedes una gran encomienda. Y la encomienda que les tengo es que yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Ustedes van ahora a tocar a los demás. Ustedes van ahora a ministrarle a los demás. Ustedes son los llamados a darle el amor que ellos necesitan. Por tal motivo, yo necesito replantear mi vida en la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, yo necesito que, como dice la Biblia en Apocalipsis, mis ojos reciban colirio de parte tuya, que sean limpiados, donde yo pueda ver al pecador desde una perspectiva como tú lo ves. Hermanos, ¿cómo sentiría o se sentiría Dios cada vez que alguien perece sin Cristo y va al infierno? Entonces el llamado de Jesús es, vine y ahora yo los voy a llamar a ustedes y los voy a hacer pescadores de hombres. Tienen que tener la mirada correcta. Siempre que te vayas a acercar a alguien, debe de entender que él, por su naturaleza pecaminosa, por su ignorancia, está lejos de Dios, pero tu mirada hacia él tiene que ser amor puro. Por tal motivo yo necesito cada día recargar mi vida en la presencia de Dios. Yo tengo que decirle a Dios, Señor, enséñame a amar como tú amas. Padre, yo quiero amar de la manera que tú amas. Padre, enséñame a perdonar. Enséñame a tener misericordia. Enséñame a conducirme de tal manera que yo pueda entender que he sido llamado por ti para esta gran labor que es tocar y alcanzar las almas que todavía no han conocido al Señor. Es responsabilidad nuestra como miembros, como hombres y mujeres de Dios, poder vivir de una manera que podamos tener siempre presente que cada día es una oportunidad que Dios nos permite de hacer la obra de la gran comisión a todo el que esté alrededor de nuestras vidas. Primero de Juan 4:8 dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el que no ama no ha conocido a Dios, dando a entender que el que ha conocido a Dios y el amor de Dios consiste en que ama a la humanidad. Entonces si yo digo que he conocido a Dios, mi proceder tiene que ser ¿qué? Un proceder de misericordia. Si de verdad he conocido a Dios, se debe de manifestar en mi vida el yo poder alcanzar a otros. Y créanme, hermano, que esto delante de la presencia de Dios no solamente lo encontramos en el Nuevo Testamento. La manera de amar a Dios y la manera de comportar mi vida de espalda a lo que Dios ama no es nuevo. Eso no es en este tiempo. Eso viene de hace mucho tiempo atrás. Porque hay personas que han conocido a Dios y simplemente están sumergidos en las cosas cotidianas de ellos, de tal manera que tal pareciera que solamente las cosas de ellos son las importantes. Y sabes, en el Antiguo Testamento hay una historia que de verdad que nos sacude la vida a cada uno de nosotros. Dios con su mirada de amor mira un pueblo entero, una ciudad completa. Una ciudad, hermano, peligrosa en pecado.
Una ciudad que no podía decirse que era más pecaminosa porque ya había llegado al tope. Había llegado al tope de la presencia de Dios. Y aún llegando al tope de la presencia de Dios en cuanto a pecado, Dios los mira y por encima de todo su mal proceder, Dios dice, caramba, pero ¿qué voy a hacer? Porque es que yo les amo. Y Dios dice, no hay problema, yo sé lo que voy a hacer. Voy a llamar a uno de mis ungidos, de los que están en la tierra, a uno de los que están allá, y les voy a dar una revelación, y le voy a decir a ese que me conoce, a ese que me sirve, a ese que ha buscado mi rostro, a ese que es un profeta, le voy a decir, ve a esa ciudad y dile que yo les amo. Y dice la Biblia que Dios le habla a Jonás. Jonás tranquilo, profeta de Dios, hombre que amaba a Dios, hombre que le servía a Dios, un profeta. No era cualquier cosa un profeta, hermano. Cuando la Biblia habla de profeta, era porque era la voz de Dios, cantante y sonante en un momento dado. Y Dios le dice, mira Jonás, levántate y ve a una ciudad que está llena de pecado. Es más, el pecado de ellos es tan grande que ha llegado a la presencia mía. Y yo he tomado decisión contra ellos, pero no puedo tomar decisión contra ellos sin antes manifestarle mi amor a ellos. Sin antes manifestarle mi misericordia. Jonás, ve a esa gran ciudad. Y cuando tú llegues allá, tú le vas a dar un mensaje corto. Cortito el mensaje. Pregona en todas las calles. De aquí a 40 días, Nínive será destruida si no se arrepiente. Hermano, y el profeta de Dios, el hombre de Dios, el hombre que amaba a Dios, el hombre que conocía a Dios, se levanta por la mañana al otro día y coge un barco totalmente contrario a donde Dios quería que el hombre fuera. En vez de ir contento, alegre, feliz, gozoso, dice Jehová que les va a dar una oportunidad. Oigan, corran, vengan rápido, arrepiéntanse. No, ahora Jonás se monta en un barco a Tarsis, totalmente contrario a donde Dios quería que fuera. Entonces, en ese momento, Jonás demuestra que estaba sirviendo a Dios basado en sus convicciones, basada en las cosas que él entendía, no como Dios quería, sino como él entendía que las cosas debían de ser. Pero Dios quería traer una gran enseñanza, no solamente en la vida de Jonás en ese momento, sino que pudiera servir para toda la iglesia hasta hoy en día, hasta este día donde tú y yo estamos tocando este tema. Créanme, el mensaje, lo único que ha cambiado, usted sabe qué es el nombre de la ciudad, pero el mensaje sigue siendo hoy en día el mismo. El llamado de Dios es para que todas las personas puedan tener un acercamiento y un arrepentimiento, pero hay algo importante. Dios podía haber hablado con voz audible en la ciudad de Nínive, de tal manera que todos los habitantes pudieran escuchar su voz. Sin embargo, a Dios le plació utilizar su siervo que estaba en la tierra para que pudiera llevar a cabo esa tarea. ¿Qué tú crees que Dios está haciendo hoy en día? Dios puede hablar con voz audible sin ningún problema, pero la Biblia enseña que Dios tiene a sus hijos aquí en la tierra para que puedan encargarse de hacer funcional y de poder llevar a cabo su obra aquí en esta tierra en su nombre y para gloria de él. Y aquel hombre, dice la Biblia, todos ustedes conocen la historia mejor que yo. Dios levanta un pez, todo lo que Dios hace, al final Dios lo lleva a la ciudad. Porque esa era su misión. Su misión era, tú me amas, tienes que amar lo que yo amo. Tú me sigues, tienes que caminar conforme a como yo camino. Y dice la Biblia, para no alargarle mucho la historia, que todos nosotros la conocemos, que Jonás al final, hermano,
No tuvo de otra que poder hablar el mensaje que Dios le llamó para que hablara. Por más que quiso rehuir, no pudo hacerlo y tuvo que llevar el mensaje. Da el mensaje a Nínive. Nínive se arrepiente. ¿Qué usted cree que hizo Jonás? Yo sabía. Por eso era que yo no quería venir. ¿Por qué? Porque habían condiciones que habían suscitado que de una u otra manera habían tocado las emociones del profeta de tal manera que él entendía que la misericordia de Dios era grande, pero él entendía que esas personas de esa ciudad debían de ser castigadas, que esas personas debían de pagar por todo el mal que habían hecho, sea que no hubieran podido ayudar a Israel en un momento dado, no importa la realidad era que él entendía, número uno, que la misericordia de Dios era tan grande que podía manifestarse a favor de ellos. Y ahora él dice, míralo ahí, te lo dije, míralo ahí, fui, le llevé el mensaje y la gente se arrepiente. La gente viene. Tengo noticias para ti. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando nosotros comencemos a darle el mensaje a aquellos que todavía no han conocido al Señor? ¿Qué tú crees que va a pasar? Hermanos, yo no te voy a decir que todos se van a convertir, pero yo te voy a garantizar que no todos se van a perder. O sea, no todos se van a perder. Habrán quienes no te hagan caso, pero habrán otros, ¿sabe qué? Que la luz del Evangelio les va a resplandecer. Que la gracia de Dios les va a alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque tú no vas simplemente por ir. Tú has sido comisionado por Él para hacer ese trabajo. Su gracia va contigo. Tú tienes el aval, la garantía. Tú tienes la responsabilidad delante de Dios, la encomienda de hacerlo y la autorización de Dios para hacerlo. No vas en nombre tuyo, vas en nombre de Él. Porque Jesús dijo, te haré pescador ¿de qué? De hombres. Búscales, predícales. Es más, hay una parábola en la Biblia donde aquel hombre había convidado a una fiesta, a una boda. Y al final de cuentas muchos comenzaron a poner estorbo. Y él dijo, miren, los que ponen excusa déjenlo. Pero vayan a las puertas, vayan a las paradas, vayan a los callejones y esfuércenlos. A todo el que quiera, esfuércelo que pueda entrar. En otras palabras, nuestra misión, hermanos, es proclamarle a aquellos que todavía no han conocido a Dios. Háblales que hay un Dios que les ama. Diles que hay un Dios que puede transformar sus vidas. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la palabra de Dios que para Dios poder trabajar en el corazón de Jonás, después de haber hecho aquello, Dios permitió que Jonás se instalara afuera de la ciudad después que todo el pueblo se había arrepentido. Y Jonás, como era una distancia lejos para irse, tuvo que quedarse afuera de la ciudad y tuvo que hacer una enramada y allí tuvo que quedarse para poder aguarecerse del sol para que no le castigara. Y dice la Biblia que Jehová hizo crecer un árbol, una calabacera, que cubrió la enramada. Y cuando Jonás vio esa enramada, dijo, gloria a Dios, qué bendición. Y en la misma noche Dios prepara un gusano que mata la calabacera y al otro día amaneció el sol picante. Y Jonás entonces se enoja y comienza a maldecir la calabacera. Y Dios le dice, oh, pero cuánto cariño tú le cogiste a la calabacera. Que en una noche fue que pudiste disfrutar de ella. Cuánto más amor voy a tener yo por esa ciudad entera
que está llena de seres humanos que todavía no han entregado su vida a Dios. Si el hombre es capaz de amar tan pronto algunas cosas, ¿cuánto más Dios de amar la humanidad? Hoy en día necesito pedirle a Dios simplemente, Señor, yo necesito amarte más y yo necesito amar a la humanidad como tú la amas. Ese es el gran llamado de hoy en día a cada una de nuestras vidas. Nuestras vidas se deben de constituir en vidas que sean de alcance a otras personas. De la única persona que la gente no vendrá es si nunca salimos a buscarla. Pero siempre que habrá la disposición de cualquiera de nosotros de ir en pos de aquellos que todavía no han conocido al Señor, créame, hermano, que Dios lo hará. Por eso la Biblia dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les vaya a predicar y les anuncie el mensaje de salvación? Con esto voy a cerrar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y me seréis testigo en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Y dice la Biblia que en el aposento alto habían como 120. ¿Cómo? ¿Sabe qué significa eso? Esa era la iglesia. Esa era la iglesia. Como 120. Esa era la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 1. Como 120. Esa era la iglesia. ¿Cuántos somos hoy en día? ¿Cuántos somos hoy en día? ¿Qué hicieron ellos? Que tenemos que hacer nosotros en este día. Vamos a pedirle al Señor que pueda sensibilizar nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios que la revelación de su palabra pueda llegar a nuestros corazones. Vamos a pedirle a Dios que nos apasione, que nos enamoremos de Él de tal manera que podamos testificar de Él a los demás. Necesitamos apasionarnos. Hermano, necesitamos apasionarnos de Cristo. Necesitamos respirar de Jesucristo. Necesitamos levantarnos por la mañana y preguntarnos a cuántas personas hoy yo le voy a hablar de Jesús. Necesito sentarme en la noche en mi cama y contar a cuántos les pude hablar en este día. Porque la encomienda es para la iglesia. Es para nosotros, los creyentes. Entonces, póngase de pie en esta hora que voy a cerrar. Hay que pedirle al Señor que Él pueda utilizar nuestras vidas como la Biblia declara que Dios lo puede hacer, para gloria, honra y alabanza de su nombre. Así que ahí donde tú estás, abre tu corazón al Señor en esta hora. Dile al Señor, Señor, heme aquí. Ayúdame a poder testificar. Ayúdame a poder anunciar esta palabra. Ayúdame a poder alcanzar a otros, Señor, para ti. Ayúdame a poder testificar. Enamórame más de ti. Llena mi vida de tal manera que pueda ser, Señor, un testimonio para los demás. Si todavía no has encontrado a Cristo y quieres abrir tu corazón para recibirles, en esta hora quiero que ores conmigo. Le pidas al Señor que Él pueda entrar en tu corazón y que Él pueda transformar tu vida y que de esta manera tú puedas tener un acercamiento real en la presencia de Dios. Si quieres recibirle, repite conmigo: Señor, sé que he pecado, pero tu amor ha llenado mi vida en este día.
abro mi corazón delante de tu presencia para que tú puedas obrar en mi vida. Te entrego cada uno de mis pecados, los confieso delante de ti y creo que tu muerte en la cruz del Calvario limpia mi vida, Señor, de todo pecado. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si ya le has recibido y ahora formas parte de la iglesia, quiero orar por ti, para que Dios te pueda utilizar como canal de bendición, de tal manera que tu vida y tus palabras puedan alcanzar a otros que todavía no hayan conocido al Señor. Es mi oración a Dios que el Espíritu Santo toque tu vida, encienda la llama de la predicación en ti y que tú puedas entender el compromiso real y verdadero que tenemos nosotros al hacer y llevar a cabo la gran comisión que Jesús nos ha encomendado. Que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Pidamos al Señor de la mies para que pueda producir el quehacer en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, gracias. Gracias. Mira, esta semana, Dios, Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones. Ponnos a la persona que tú quieres que comencemos a trabajar y que empecemos a pregonar el mensaje de salvación a su vida. Porque tu llamado es que podamos regar la semilla, porque el crecimiento lo vas a dar tú, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a proclamar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Voy a pedir a los diáconos, por favor.